¿Qué les parece si hablamos de adolescentes? ¿Tienen adolescentes en sus casas? Bueno, ustedes quizás entiendan un poquito mejor por qué se necesita hablar sobre ellos con un médico especialista en adolescentes. Cada etapa de la vida es diferente, pero el que adolece, el que empieza a descubrir distintas cosas de su cuerpo y de su vida, necesita ser atendido de manera especial e individual. Estuvimos conversando con un médico especialista en adolescentes, el doctor Daniel Leto, y esto nos decía. El fenómeno del adolescente o el fenómeno de adolescencia se ha modernizado mucho. Antes hacía mención exclusivamente a una etapa etaria, ¿no? Entre los 12 y los 18 años, y con el tiempo eso fue cambiando porque se transformó en un concepto más acorde a las épocas que estamos viviendo. Y ya tenemos adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía. Los tiempos se estiran entre los 10 y los 19, y después de los 19 y hasta los 25 hablamos de adulto joven. Claro. Entonces, el hecho de que exista, entre comillas, la problemática adolescente, hace que los médicos, yo soy un médico pediatra, somos pocos los adolescentólogos acá en Rosario, especialidad otorgada por la Sociedad Argentina de Pediatría, y que desgraciadamente en la provincia todavía no se reconoce. A ver, el reconocimiento sería una cosa puntual que no hace que nosotros atendamos adolescentes, los seguimos atendiendo. De hecho, eso habla de la edad de uno, ¿no? Ya tiene pacientes que los ha visto nacer y ahora lo está viendo como adolescente, y a veces estoy atendiendo hijos. Pero la especificación es importante, claro que porque sí, uno se puede dedicar de lleno a esta franja etaria, a lo que es esta convulsión, porque creo que es una revolución también en la edad, ¿no? Empezar a adolecer. Claro, el concepto de adolescencia que se une a la palabra adolecer es erróneo, no deriva de adolecer, de carecer de cosas. Adolescentes en el latín significa gente joven, pulsante. El hecho de que se le haya atribuido al adolescente ciertas especificidades, como el centro de que adolece de esto, adolece el otro, entonces sí se le cabe la palabra. Y no es así. El adolescente transita por una etapa en la cual a mí me gusta definirla como ¿qué se pregunta el adolescente en las distintas etapas? Entonces, cuando sale de niño y pasa a adolescente, es ¿quién soy como ser físico? Es decir, deja de ser niño para empezar a percibir su cuerpo, a hacerse cargo de su esquema corporal. Nosotros llamamos esquema corporal a la visión que tenemos nosotros de nuestro cuerpo, que generalmente es distinta a la que tienen los demás del cuerpo. Después, ¿quién soy como ser sexuado? Fíjate vos que esa etapa tan vista, en este momento hemos tenido que reverla con la introducción de la teoría de género, etcétera, etcétera, porque evidentemente que es una etapa de inseguridad de la que atraviesa el adolescente, y que a través de su visión y nosotros le decimos su auto-heterodefinición, en este momento atravesamos una etapa en la cual existen otras posibilidades de vivir la sexualidad y que tenemos que transmitirlas. Claro. Después, ¿quién soy como ser social? En primer lugar, ¿quién soy como ser vocacional? Es decir, ¿qué me gusta hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y finalmente, ¿quién soy como ser social? ¿Cómo me inserto en la sociedad? Eso ha hecho que las bandas extremas se extendieran, pasaran a ser de entre los 2 y los 18, entre los 10 y los 19 y después de los 25. Y sí es necesario que el que atiende a adolescentes tenga conocimiento de esta etapa, profundo conocimiento, porque con el adolescente hay que saber hablar, fundamentalmente hay que saberlo escuchar, y separarlo en cierta forma de el concepto de que el adolescente es capaz de cualquier cosa por su impulsividad. El adolescente necesita que lo escuchen, siempre busca un adulto no parental, esto significa que es el adulto que no son sus padres, con los cuales se comunica un poco mejor que con los padres, porque busca la equidad, busca la independencia, la auto-heterodefinición, que el otro lo defina, a ver si es como yo me defino, por eso lo llamamos auto-heterodefinición. Y en el consultorio eso se ve, y se ve cuando el adolescente entra con sus padres,
tiene una actitud para con el médico, y cuando uno invita a los papás que se retiren y nos deja a nosotros, ya sea para hacer un examen físico o para charlar con él, cambian su actitud. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, mis hijos eran adolescentes, y los padres me preguntaban, doctor, dice, pero escúcheme, ¿usted tiene hijos adolescentes? Sí, tengo hijos adolescentes. ¿Y no tiene conflictos? Sí, tengo conflictos. Y dice, ¿cómo hace para enfrentarlos a los conflictos? Le digo, mire, yo tengo una estrategia. En primer lugar, entro a discutir con mi hijo adolescente, y antes de querer agarrarlo del cogote contra la pared, trato de pensar de que no es un adolescente, que es un ser humano con una capacidad distinta de pensar que la mía, y a la cual yo me tengo que adaptar. Y después trato de pensar no solamente que no es un adolescente, sino que además no es mi hijo, porque si no ahí entra todo el paternal, lo que se llamaba antes paternalismo justificado, y que ahora ya no se puede ni decir. Pero la conducta de nosotros con el paciente adolescente en el consultorio dista mucho de ser la conducta que tiene el pediatra tradicional frente al adolescente. Por eso es necesario. Y además, Daniel, en estas épocas, ¿no?, donde Internet te ofrece un montón de cosas y se va adelantando esta adolescencia, este despertar, esto querer empezar antes, algo que otrora eran edades más avanzadas. Sí, las redes sociales han acelerado probablemente la conceptualización de cosas. Yo me acuerdo que cuando empezamos a estudiar adolescencia, ya hace 30 años atrás o más, en Rosario, un profesor que venía de México, el profesor Dulanto Gutiérrez, nos decía que una de las características del adolescente es la incapacidad de mantener su intimidad. Y entonces se lo veía al adolescente besándose en las calles, así displicentemente, sin vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces decíamos, esa es una característica del adolescente. Y ahora la intimidad se ha perdido absoluta y totalmente, porque a través de los medios sociales, de las redes sociales, de la computadora, desde los smartphones, etcétera, etcétera, se puede divulgar hasta un hecho íntimo, hasta la enfermedad. Por ejemplo, yo tengo un médico amigo que se comunica a un paciente adolescente con él a través del Facebook y le cuenta, doctor, lo que pasa es que yo tengo una secreción vulvar, y así, pero, ¿no es cierto?, en forma normal. Sí. Y aparte también ha acelerado los estigmas, o digamos la parte negativa, que es la aparición del grooming, del sexing, etcétera, en las cuales a través de esos medios sociales se aprovechan de esa inseguridad del adolescente en una etapa determinada y se cometen delitos sexuales y delitos de todo tipo, ¿no? Por eso hay que estar justamente ayornado con estas transformaciones que tiene el joven. Absolutamente. ¿No? Y el preadolescente. Ellos nos enseñan muchas veces a manejar esos aparatos, pero nosotros deberíamos enseñarles a cómo ellos, no al manejo del aparato, sino de su persona, de su claro, de cómo no debe ser manejado él por su aparato, ¿no?, por su smartphone o lo que tenga. ¿Es una etapa donde los padres tienen que estar más atentos que en otras? Sí, totalmente, porque a un niño se lo maneja, una palabra que no me gusta, pero se lo puede inducir, o se lo puede retar, o se le puede imponer cierto tipo de disciplinas de convivencia, y el adolescente, y más en esta época, con su libertad incipiente, hace que muchas veces me vengan a consultar porque dice, me dice, no sé, doctor, ¿se acuerda? Dice, no lo puedo manejar porque no sé qué decirle, se revela contra mí, me discute todo directamente. Le digo, claro, pero yo no me acuerdo. Le digo, ¿a qué edad lo adoptaste vos a él? Y me dice, pero no, doctor, si no es adoptado, si usted lo tiene desde que nació. Por eso mismo te lo digo, parece que lo hubieras adoptado ahora. Lo venimos hablando desde cuando es un niño. Claro. Es decir, si la gente ahora se diera cuenta que la educación en todos los aspectos parte del momento que el niño nace, se le facilitaría la posibilidad de entablar un diálogo más fructífero con su hijo adolescente o hija adolescente. Entonces, la idea de, en primer lugar, siempre va a estar en rebeldía el adolescente con sus padres, porque es un hecho natural, pero ellos pretenden
se sienten más satisfechos cuando uno habla menos y escucha más. Ya sea por parte de los padres y por parte de la consulta, porque de la consulta médica de adolescentes, ¿no? El hecho de escuchar, yo he descubierto cosas y me han confiado cosas que si yo no me quedaba callado un rato, no me lo hubieran hecho. Si ellos no supieran o no estuviesen seguros de la confidencialidad, la privacidad del consultorio, no volverían. Y con los padres a veces se alejan de eso porque saben que el padre desesperado habla con uno, habla con otro, algo más allá. Y ellos a veces muchos no quieren eso, quieren tener el adulto no parental en el que confiar, en el que mencionarle sus proyectos, mencionarle sus fracasos, sus triunfos, y que no necesariamente son los padres. Los padres no se tienen que poner mal por eso, porque es un hecho natural, es un hecho que pasa. El adulto no parental puede ser el médico, puede ser un sacerdote, puede ser un tío, puede ser un profesor, un abuelo, etcétera, y que crea muchos celos en la comunicación familiar. Entonces es muy importante que se sepa, por eso nosotros hacemos mucha educación en ese aspecto en el consultorio, porque el adolescente sufre enfermedades que no distan mucho, más allá de las características propias por la explosión hormonal que tiene, que la de los chicos. El asunto es que la viven distinta, que empiezan a tener conocimiento de su cuerpo sienten en más profundidad cosas que cuando eran chicos no le daban importancia. Claro, y esto también es bárbaro lo que decías, ¿no? De tener su intimidad protegida. A veces uno, por querer consultar con uno con otro qué es lo que le pasa, invade esa privacidad que tantos de ellos tienen ahí guardadita. Y fíjate, Anabel, una cosa, que muchos chicos que vinieron a consultar los papás porque los chicos habían o fumado un porro, es decir, lo encontraron dejado a propósito por el chico, en un lugar que ellos sabían que iban a investigar, porque necesitaban decírselo de otra forma y no que el padre se lo sacara. Entonces, se lo encontré en el saco que trajo o en la mochila. Y digo, ¿usted le parece que él lo dejó impensadamente, el porro ahí? No, es decir, lo dejó porque quería que los padres supieran, y ojalá siempre pasara eso. Claro, es una forma de entablar una relación, de entablar una relación, diálogo, claro. entablar un diálogo. Exactamente. Entablar un diálogo con el adolescente. No verbal. No verbal, exactamente. La verdad que hicimos temas puntuales, inclusive sobre trastornos alimentarios, sobre enfermedades típicas del adolescente, así que no se lo pierdan. Y bueno, bienvenido al doctor Daniel Leto. Hacemos un corte, en el próximo bloque, si les parece, nos vamos para Perú. Dale.